Bienvenidos a un nuevo videito de Jungkook con Majikook. Como siempre, después de tanto tiempo, les traigo un videito de Jimin y de Jungkook, pero de algunos momentitos en el documental de BTS. Así que sin más, comencemos. Y esto sería a partir del documental, donde aquí vemos a Jin y a Jungkook, pero al parecer Jin ya iba de regreso a Corea y todavía aquí les quedaban algunos días a Jimin y a Jungkook en Los Ángeles. 유리야 오늘 간다. 와 부럽다. 나 너처럼 빨리 갔으면 좋겠다. 놔라. 놔라. Aquí vemos la escena y vemos a Jungkook y a Jin jugando, pero al parecer algunos de los otros miembros habían salido. Al parecer Jin también estaba esperando a los demás para despedirse y también para despedirse de Jimin. Pero aquí vemos que Jungkook perfectamente le encanta y en todo momento tiene que saber dónde está Jimin. Jungkook incluso dice, Jimin llega en 5 minutos y Jin dice, sí, creo que sí. 5분 뒤였는데? 한 5분 남았대. 5분 동안 기어. Pero Jungkook también está revisando su celular como esperando a que llegue un mensaje como de Jimin o que diga que ya viene Jimin o que va a llegar pronto. 옛날 유연했는데 말이지. 그거 알지? 집에 있어도 집에 가고 싶은 거. Vean como Jungkook sigue mirando su celular, pero aquí vemos un comportamiento bastante diferente y es que en Are You Sure Jungkook va y le da palmaditas a Jimin, se acuesta sobre él, incluso hace espacio para acostarse sobre Jimin y una escena donde incluso Jungkook hace ruiditos, pero veamos que con Jin no es así. 거. 집에 가지만 집에 가고 싶은 거. 뭔지 알지? 뭔지 아냐고. 집에 있는데 집에 가고 싶다고요? Jungkook sigue hablando con Jin, pero también sigue bastante entretenido en el teléfono. 그래 그런 거 있잖아. 한국 가면 너 집 놀러 가야 돼? 그죠. 아니 너 없을 때. Jin también le pregunta a Jungkook si puede ir a su casa incluso cuando no esté Jungkook y Jungkook dice entonces no y Jin le dice vamos, somos familia. 안 되죠. 우리 가족이잖아. 너도 내 집 놀러 올 수 있는 권한 줄게. 너희 비밀번호 좀 알려줘. Jin también le dice ahora dime la clave de tu casa y simplemente Jungkook dice ni en broma, eso no se puede. Pero recordemos quién estuvo en la puerta del otro. Jungkook estuvo en la puerta de Jimin y estuvo un poco decepcionado cuando vio que su huella digital en la puerta de Jimin no abría y cuando trató de poner el código y el código había cambiado. También podemos ver cómo antes de que llegue Jimin rápidamente Jungkook se levanta y de repente Jimin ya habría llegado. 지문 등록해줘. 그럴 수 없지. Jungkook se levanta inmediatamente, aquí no lo vemos en la toma, solo vemos a Jin y Jin después se levanta porque ya llegó Jimin. Pero aquí da un poco de curiosidad el cómo se levanta Jungkook rápidamente. 지문 등록해줘. 오케이 집에 왔다. Let's go. 나를 버리고 가시는 이는 심리도 못 가서 발병난다. 집에 간다고. 진짜 들어가시라고. 올 때까지 기다렸어. 고마워요. Jin espera a Jimin para despedirse y también le da algunas pijamas que Jin le había llevado como regalo. 근데 이거 저번에 말했던 내가 만든 자원 있지? 그거 주려고 인젝션 당길게 내 방에 꺼내놨다가 이제 주는 거야? 일주일 동안 멈췄어. 지금 가는 날 준다. 한번 보자. 한번 주자고 열심히 하고 파이팅해. 네, 고마워해. Eso sería en el estudio de grabación, pero tenemos a Jungkook y a Jimin muy cerca el uno del otro, prácticamente al lado. That go. Done. Cut, cut,
혼자서 Jimin también dice que odiaría estar solo allí, pero después Jungkook le dice que se quiere que compartan de nuevo habitación. 여기서 살려면 그런 거 모르겠는데 지금 오랜만에 우리끼리 이렇게 있는데 내가 자고 일어나서 물 가지러 내려왔을 때 형이 Y esto parece que él se lo dice a Jungkook, por ejemplo, despertarme para ir a tomar un vaso de agua y verte despierto jugando a Pokémon. 형이 포켓몬 하고 있고 그러니까 이게 약간 당 También Jimin dice es como solía ser antes, pero Jungkook inmediatamente dice quieren volver a compartir dormitorio. Con esto simplemente nos damos cuenta por qué son tan importantes los unos para los otros. Todo BTS para ellos es muy importante. 당연해져가지고 숙소 한번 살까? 이 얘기를 들어야 되는데 그런 얘기 들을 자신 있는데? 됐어 그러면은 됐어. 그래? 가야지. 형 부담 없네. Jungkook quería darle la mano a Jimin, pero Jimin le da esta palmadita a Jungkook. 부담 없어. 좋아. También se puede escuchar como Jungkook le da esta palmadita a Jimin. Y también que Jimin tenía los pies arriba de Jungkook. 나는 안 부담스러운데. 저요? 나는 좀 Vean a Jungkook con su outfit súper bonito. Y atrás tenemos a bebé Jimin bailando. Vean a Jungkook cómo mira a Jimin cuando acababa de salir de haber estado en la playa. También como Jimin le expresa sus preocupaciones a Jungkook, simplemente Jungkook en ningún momento lo juzga, simplemente escucha a Jimin en todo momento hasta que Jimin le cuenta todas esas preocupaciones que tiene. Incluso como Jungkook cambia de posición para simplemente seguir escuchando a Jimin. 노래 얘기하면서 훌리건이랑 노멀은 진짜 좋아하긴 하더라. 아 그래? 근데 수임이 방탄소년단 하면은 이제 생각나는 게 빡세고 춤추고 이건데 왜 그거 안 해? 약간 이게 걔한테 궁금한 포인트였던 거지. 너무 Viendo esta escena simplemente es que Jungkook es el lugar seguro de Jimin, es su apoyo incondicional y su otra mitad. 난 좋은 거 같아. 좋은 아니, 거. 좋기는 진짜 좋지. 뭐 이런 시도도 해보고 싶고 어떤 설득을 해서 이런 변화를 주려면 지금밖에 없다고 판단해서 우리가 하려고 한다 이러니까 사실 자기는 이해는 되는데 납득은 안 된다. 아 그래? 좀 쫄리긴 하는 거지 계속. 그냥 좀 같이 가는 사람들끼리 좀 확신이 있었으면 좋겠는데 다 그 소리를 듣고 싶었어. 확신 있어요. Vemos a Jimin en el agua, en la playa, en el mar, pero vemos que Jungkook dice, vaya, estoy impresionado, y todos los miembros reaccionan a Jimin. 와 대단하다. 야 남자다 남자. Incluso como Nam dice, hazlo una vez más, mientras todos los demás ríen. 아 재밌었다 야. 와, 야 대단하다 야. 와 LA 어울리는 남자. 지민, 넌 낭만이야. 진짜 행복하지 않냐? Un pequeño clip donde estaría Jimin y Jungkook en el estudio de grabación. 이 얘기를 Jungkook apoyando a Jimin en todo momento, incluso le dice no te preocupes, Jimin, lo lograrás. 아무리 최선을 다해도 구린 건 구리잖아. 지민 할 수 있어. That go. 짠. 컷. 생각보다 방탄도 이제 갔네 이런 그치. 생각 안 들어야 될 거 아니야. 생각보다 별로. Vean cómo Jimin tiene sus piecitos arriba de Jungkook. Jungkook en ningún momento los va. Como todos los demás miembros, ni siquiera hacen caras, gestos extraños, como que para ellos es normal este comportamiento o ya de verlos estar acostumbrados a Jimin y a Jungkook.
별로네. 나 안 가? 역시 BTS는 다르다 이 얘기를 들어야 되는데 그런 얘기 들을 자신. Y desde este ángulo, ya cuando se acerca un poco la cámara, vemos que Jungkook tenía con sus brazos, sus manos rodeado a Jimin. 자신 있는데? 됐어 그러면은 됐어. 그래? 가야지. 그냥 부담 없네. 아니, 나는 안 부담스러운데. También tenemos a Jungkook nadando con Jimin y con Tae. Y esta es una escena bastante curiosa que quise agregar. Y es que en esta escena se escucha la voz de Jimin. Y la voz de Jimin es diciéndole a Jungkook, tengo hambre. O sea, Jimin quería que Jungkook le cocinara. Encima Jimin dice el nombre de Jungkook para que Jungkook vaya rápido. 죽겠다.